Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a este segmento de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. En esta semana hemos estado hablando acerca del tema de una vida con propósito y el día de ayer estuvimos hablando específicamente qué guía nuestra vida o por qué somos guiados. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como Él, debemos desear ser guiados por el deseo de vivir para Cristo. Pero quisiera compartir estos días de la semana que quedan, los beneficios que tenemos al tener una vida con propósito. ¿Qué beneficios tendrá nuestra vida y qué podremos experimentar si nosotros vivimos y decidimos vivir para Cristo? El primer propósito, el primer beneficio que podemos tener al vivir una vida con propósito es que cuando nosotros vivimos una vida con propósito, nuestra vida cobra sentido, ¿verdad? Todos tenemos y debemos vivir nuestra vida con un propósito, porque de esta manera podemos tener sentido, ¿verdad? No debemos de vivir nuestra vida a la aventura. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9 del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire. ¿Verdad, hermanos? Lo que nosotros tenemos, o el beneficio que tenemos a nosotros tener una vida con propósito, es que nosotros no damos golpes al aire. Nosotros no corremos como aquellos que corren a la aventura, sino que sabemos y nos preparamos para correr hacia la meta, hacia aquello por lo cual Dios nos salvó. Y eso le dará sentido a nuestras vidas y le dará una esperanza de poder vivir para Dios sabiendo hacia dónde vamos. Quisiera comentarles 3 cosas que pasan cuando nosotros tenemos una vida con propósito y nuestra vida cobra sentido. La primera es que cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. Cuando nosotros decidimos vivir para Dios, sabemos que vendrán aflicciones, sabemos que vendrán cosas y situaciones difíciles a nuestras vidas, pero si nosotros estamos arraigados en el propósito por el cual fuimos nosotros salvos y por el cual nosotros vivimos, podremos soportar muchas aflicciones. Un ejemplo de esto fue la vida de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos 3 decidieron vivir y adorar solamente a Dios. Y a pesar de que ellos en el capítulo 3, versículo 15, el rey Nabucodonosor los estaba sometiendo y los estaba orillando a dejar de vivir y a dejar la decisión que habían tomado de vivir para Cristo, ellos decidieron soportar todo porque ellos sabían por lo que vivían. Dice el versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. El rey Nabucodonosor los orilló, les dijo, ha llegado el momento en el cual ustedes deben de dejar a su Dios y adorar al Dios que yo he adorado. Y dice el versículo 15 al final, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego se encontraban en una situación difícil, complicada, en la cual si sus vidas no tuvieron propósito, se hubieran inclinado hacia el Dios del rey Nabucodonosor. Pero ellos tenían el propósito de servir a Dios tan arraigado que contestaron de la siguiente manera en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El propósito de sus vidas estaba presente en cada una de sus decisiones y por eso pudieron soportar la amenaza, y no solamente la amenaza, sino que vemos versículos
siguientes que fueron lanzados ¿verdad?, al fuego ardiente que había preparado el rey Nabucodonosor. Ellos decidieron servir a Dios, y esa decisión que cobró sentido en sus vidas de tal forma que pudieron soportar las situaciones difíciles. También cuando nosotros decidimos tener una vida con propósito y nuestra vida tiene sentido, nos da un significado y una esperanza. En el versículo número 18 del mismo capítulo dice así: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco a la estatua que has levantado. Ellos tenían la esperanza de que tal vez iban a morir, pero tenían la esperanza y tenían la certeza de que si ellos morían, iban a estar con Cristo en la gloria. Y esa esperanza les permitió estar firmes hasta el fin, hasta el momento en el cual ellos fueron sometidos y llevados al fuego. Pudieron soportar porque su vida tenía sentido, de tal forma que les dio la esperanza de servir a Dios de todo su corazón. Y como último punto, cuando nuestra vida tiene sentido, impactamos la vida de los demás. Dios quiere que nuestra vida sea un ejemplo y una luz en las tinieblas de este mundo. No solamente para nosotros, sino también para los que están allá afuera, que puedan ver algo diferente en nosotros. Muchas personas vagan sin rumbo y sin propósito, esperando ver a alguien que realmente tenga sentido en sus vidas. Al final de este capítulo, el rey Nabucodonosor se dio cuenta que ellos soportaron y decidieron seguir a Dios de tal manera que, estando en el fuego, Dios los libró. Y en el versículo 28, el rey Nabucodonosor reconoce al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego por el testimonio que ellos dieron. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Verdad? Dice el versículo siguiente que después, ¿verdad?, fue tal el testimonio que ellos dieron que impactó la vida de Nabucodonosor. Y qué importante es, hermanos, que nuestras vidas tengan propósito, porque hay gente esperando allá afuera una vida que tenga sentido. Tantas personas viven vidas y que pueden tener un éxito secular, personal, pero sin sentido. Y nosotros como cristianos debemos de vivir una vida que refleje a los demás un sentido tal que sea de impacto a ellos mismos. Y quisiera terminar diciéndoles que Dios nos ha creado a usted y a mí con un propósito, y debemos de vivir nuestras vidas para agradar a Dios, ¿verdad? Solamente los cristianos, ¿verdad?, que comprendan esto tendrán el gozo pleno del servicio a Dios, porque aquellos que viven con excelencia la razón de su existencia comprenderán lo que Dios podrá hacer en sus vidas, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere, que vivamos con excelencia la razón de nuestra existencia. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana con otro segmento más.